El sexto sentido. Tapiz de la Dama del Unicornio. Museo Nacional de la Edad Media. Hotel de Cluny, París. Dirección Alain Jobert. Una joven dama sentada sostiene un espejo ovalado ornado. Una dama toca un órgano positivo. Su dama de compañía acciona los fuelles del instrumento, colocado sobre una mesa cubierta con un tapiz oriental. Con la mano derecha, una dama toma un dulce de la bombonera que le acerca a su dama de compañía. Sobre el guante de su mano izquierda, un ave acaba de tomar una golosina. Una dama de compañía sostiene un plato repleto de flores. Una dama trenza una corona de flores. Una dama se halla sola en el centro. Sostiene el asta de un estandarte. Roza el cuerno del unicornio. Un león y un unicornio sujetan los lados de un pabellón de brocado azul bordado de llamas de oro. A mi único deseo. Una dama de compañía presenta un joyero abierto. Una dama ligeramente inclinada sostiene un velo de donde caen joyas. Una colección de 6 tapices conservados en el Museo Nacional de la Edad Media de París. En julio de 1841, el escritor francés Prosper Mérimée, inspector de monumentos históricos, visita el castillo de Boussac, sede de la subprefectura del departamento de la Creuse. Señala la presencia de 6 tapices de inspiración turca, enmarcados en enmaderamientos del siglo XVIII. Años más tarde, los tapices son descolgados y abandonados en el ayuntamiento de la ciudad de Boussac, a merced de la humedad y de las ratas. La parte inferior de los tapices queda parcialmente destruida. El Hotel de Cluny, dependencia parisina de la Abadía de Borgoña, data del siglo XV. El Estado lo convirtió en 1843 en el Museo Nacional de la Edad Media. El conservador Edmond du Sommerard compró la Dama del Unicornio a la ciudad de Boussac. Una vez restaurada, la colección entra en el museo en 1883. Enseguida los historiadores reconocen en ella los 5 sentidos. La vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. El sexto tapiz, más misterioso, ha dado lugar a numerosas interpretaciones. En tapicería, un hilo de trama móvil se entrecruza de forma regular con los hilos fijos de la urdimbre tendidos sobre los telares horizontales o verticales. El cruce de los hilos móviles crea a la vez el tejido y los motivos de diferentes colores. Los tapices de Cluny tienen una anchura de 3 a 4 metros 70 y una altura de 3 a 3 metros 80. La confección de un tapiz de esas dimensiones podía requerir 2 años. Por ende, una colección de varios tapices representaba un objeto de lujo a menudo ofrecido como regalo. La persona que encargaba la obra pedía a un pintor un patrón, es decir, la maqueta reducida del futuro tapiz. Del patrón se sacaban uno o varios cartones que, reunidos, reproducían a escala el tapiz que había que realizar. Estos cartones o sus calcos guiaban al tejedor durante todo su trabajo. Para las florecillas y los animales pequeños, los tejedores utilizaron varias veces ciertos cartones, tanto al derecho como al revés. Los tintoreros colaboraban estrechamente con los tejedores. En esta colección solo se han detectado 3 colorantes vegetales: la rubia, rojo, la gualda, amarillo pardo, y el añil, azul. La mezcla de estas 3 sustancias en el momento del tinte ha generado todos los matices de color de esta colección: los rojos, los azules
los amarillos, los verdes, los blancos. El fondo es rojo anaranjado y muy claro, la isla azul y oscura. Las dos zonas se oponen tanto por el color como por la intensidad luminosa. Las formas claras del león y del unicornio destacan sobre el fondo azul de las islas y estas a su vez sobre el fondo rojo. La disposición de los colores del tejido parece retomar la del blasón. Sobre el fondo rojo abundan las florecillas azul malva. En el fondo azul rebosan las florecillas rojas. Los artistas dominaban a la perfección los efectos de dinamización de los colores y las reglas del contraste. Inventaron técnicas de transición discontinua entre un color y otro, como el batido o la rayadura, que mantienen toda la viveza de los matices. En las superficies claras, tales como los rostros de las damas o las cabezas de los animales, los puntos de lana recomponen los rasgos como un auténtico dibujo. Al igual que en otras tapicerías llamadas de 1000 flores, el espacio está saturado. La flora es rica. Acebo, naranjo, pino, roble. 4 árboles representados en el momento de madurez de sus frutos. Y florecillas. Jacinto, pensamiento, colleja, narciso, verónica, margarita menor, margarita mayor, no me olvides, caléndula, hierbabuena, aguileña, campanilla, malva, fresa, clavel, alelí, violeta, rosa. En cuanto a los animales, se mezclan los salvajes y los domésticos. Faisán, halcón, garza, pato, loro, urraca, perdiz, jineta, conejo, zorro, cabra, perro, cordero, mono, lobo, pantera, cachorro de león y también un joven unicornio cuyo cuerno aún no ha crecido. Tanto las damas como las damas de compañía son todas rubias con ojos azules. Recuerdan rostros pintados por artistas de finales del siglo XV, barbillas redondas de Botticelli, frentes anchas de Memling. Los cuerpos corresponden a la tradición del siglo, finos, longilíneos, de busto estrecho y vientre algo adelantado. Pero los peinados son extraños. Cabellos en cascada libre, solo retenidos por una gruesa diadema en punta. Cabellos cortos bajo un turbante con penacho. Por último, 2 trenzas enmalladas en pequeñas cintas cuyo extremo retorcido termina en una coleta salvaje. Los vestidos y sobrevestidos hacen alternar el brocado con el satén, el moiré o el terciopelo azul o rojo. Manguitos de muselina transparente y pesados bordados de oro, con engarces de piedras preciosas o grandes perlas, bordean esos vestidos. Diademas, collares, pectorales, pulseras, prendedores, broches, cierres, cadenas de oro. Nos hallamos ante un lujo ostentador, ante escenas novelescas, mágicas, de una exageración rayana en lo fantástico, misteriosas, que nos hacen querer descifrar el sentido de esas imágenes. El blasón de la dama del unicornio se lee como rojo con banda azul cargada con 3 medias lunas plateadas ascendentes. Los emblemas figuran en las lanzas de torneo, en los estandartes u oriflamas que sostienen, en las capas o en los escudos.
El pabellón también constituye una manifestación heráldica. Por lo general, las armas se completan con soportes que las sujetan y parecen mostrarlas. Aquí, el león y el unicornio desempeñan ese papel. El león, rey de los animales, es la figura más frecuente en heráldica. Fuerza, valor, dominación. El unicornio, imaginado por los antiguos griegos y retomado en los bestiarios medievales, tiene un largo cuerno retorcido. Ese cuerno de marfil, en realidad el diente en espiral de un cetáceo, el narval, era muy codiciado. Se decía que protegía contra la mayoría de venenos y vencía la impotencia masculina. Animal indomable, el más rápido de todos, el unicornio no se dejaba cazar. Simbolizaba velocidad. Si veía a una virgen, se recostaba en su regazo. Solo entonces podía ser capturado o matado por los cazadores. A veces se asimilaba el unicornio a Cristo y la caza del unicornio a la pasión. Las medias lunas evocaban Oriente. En Busak la leyenda atribuía los tapices a un príncipe turco exilado en la región. Pero ya en 1883 se identificó el blasón como el de los Levistes, una rica familia de Lyon. Jean Leviste, cuarto con este apellido, pertenecía a la corte del rey Luis XI. En 1489 era uno de los presidentes de la corte de ayudas, es decir, de la corte de finanzas extraordinarias del reino. Hizo figurar su blasón en todas partes, sobre las chimeneas de su palacio de Arcy, en la región del Bourbonnais, sobre las puertas y en los azulejos de los pasillos, de las habitaciones y los desvanes. Murió en 1500. Pero también otros Levistes habrían podido encargar la colección de tapices. El primo hermano de Jean, Aubert Leviste, que fue consejero en el Parlamento de París, o el hijo de Aubert, Antoine, miembro de la Cancillería hacia 1500, antes de convertirse en presidente del Parlamento en 1523. En el Palacio de Arcy, los soportes de las armas son dos leones. Al preparar los cartones, el artista añadió el unicornio al león. Quizá el león sea una alusión directa a la ciudad de Lyon, de donde procedían los Levistes. El unicornio podría traducir su apellido, ya que en antiguo francés «viste» era la velocidad. Los leones y los unicornios figuran en todas partes. El blasón de los Levistes justapone dos colores, lo que contraviene las reglas heráldicas. Hubiera debido mostrar 3 medias lunas azules sobre banda plateada, pero ese era el blasón de la reina Guenièvre en el ciclo de novelas de la Mesa Redonda. Puede que los Levistes jugasen también con ese parecido que los emparentaba con la caballería legendaria. La colección de tapices de Cluny se ha comparado con otras colecciones. Por ejemplo, con la caza del unicornio de Nueva York, cuyas flores, animales y unicornios poseen varios puntos en común con los de Cluny. Las diferencias estilísticas podrían explicarse por el paso del patrón al cartón y de este al tapiz. Las imágenes se asemejan a grabados publicados hacia finales del siglo XV en París. El mismo artista hizo iluminaciones y probablemente vidrieras, así como varios libros de horas. Cada mes está marcado por una figura de Sibila. En un grabado sobre Betsabé, en la caza del unicornio, y en Adán y Eva, en el paraíso, hallamos la misma fuente. En el paraíso hay un mono idéntico a uno de Cluny. En Betsabé, misma posición de la sirvienta y mismo espejo que en la vista. En una anunciación, misma posición del ángel y el mismo taburete que en 2 de los tapices de Cluny. En un narciso conservado en el Museo de Boston encontramos las flores, los animales y la misma fuente. De entre los fragmentos que se conservan de un tapiz tejido en esa época, destruido en el siglo XVIII,
Uno de ellos representa a Penélope tejiendo. Su rostro y peinado se asemejan a los de la dama del órgano. El pintor o autor de todos esos cartones trabajó por lo tanto en París, Lyon y en la región del Bourbonnais a finales del siglo XV por encargo de ricas familias del entorno real. Los tapices fueron tejidos sin duda en los talleres del norte de Francia o de los Países Bajos, Brujas o Bruselas. Algunos consideran la sucesión de los 5 sentidos como una especie de ciclo. La sexta pieza sería, por lo tanto, una conclusión, la libertad de rechazar las pasiones derivadas de los sentidos. La divisa podría evocar una renuncia. Así, la dama no tomaría una joya, sino que la dejaría en el joyero envuelta en un velo, desprendiéndose de ella. A mi único deseo significaría entonces por mi sola voluntad. Sin embargo, pueden resaltarse muchos otros indicios en las imágenes de los tapices. Las parejas de animales están compuestas por especies enemigas. ¿Zorro y cordero? ¿Jineta y conejo? ¿Cachorro de león y conejo? Así pues, esas imágenes evocan un mundo reconciliado, una especie de paraíso. Varios animales desempeñan una función moral. El zorro o la urraca hacen referencia al discurso engañoso o la seducción de las apariencias. Los monos son los dobles del ser humano al que imitan desvergonzadamente, usando mal sus sentidos. Expresan la naturaleza salvaje no reprimida. El mono atado, que también figura en una obra de Durero, simboliza los instintos dominados. Los perros o animales con collar reenvían también al amor conquistado, domesticado. Abundan los conejos, unos 30 en total. En las alegorías religiosas se representan el amor carnal y la lujuria. En la Virgen y el canciller Roland de Van Eyck los aplasta la columna del lugar sagrado. Prolíficos y nocturnos, los conejos son también animales de Venus. Simbolizan la fecundidad y la prosperidad. Llenan un fresco dedicado a la diosa del amor en Ferrare. Una figura muy próxima, el perro, guardián del hogar. El grifón simboliza el matrimonio, el amor físico, la fidelidad. Aparece tanto a los pies de El matrimonio Arnolfini de Van Eyck, como al lado de una Venus de Memling. Está sentado en la cola del vestido de la dama con pájaro, signo a la vez de fidelidad redoblada y de posesión. El ave al que alimenta la dama es, en la poesía de la época, la imagen del amante. En la flora se da la misma profusión de significados. La violeta, flor del paraíso, es en poesía amorosa la flor del deseo. La margarita menor es también el símbolo de Venus. El clavel sirve para trenzar coronas de pedida de mano. La naranja o manzana china podría haber sido el fruto prohibido del paraíso. En la literatura profana, su flor acompaña a las jóvenes y su fruto evoca matrimonio y fecundidad. El roble es firmeza, fidelidad y felicidad. El acebo, espina de Cristo, protege el hogar y se asocia a la natividad, es decir, al nacimiento de un niño. El pino, siempre verde, implica permanencia. La rosa vinculada a la Virgen es el equivalente poético de la amada, el símbolo mismo del amor terrestre. A base de leyendas, el jardín cerrado de la Virgen María se ha convertido en campo florido, es decir, en el jardín de amor donde se reúnen los amantes. Es el reino de Venus.
En este pacífico universo, solo un animal parece estar en pie de guerra, el halcón. En uno de los tapices se enfrenta a una urraca asustada. En otros dos caen picados sobre una garza. Esta imagen es común en la época. Se la puede encontrar en Carpaccio y en muchos otros pintores. En el fresco que muestra a Venus y los conejos, el halcón está atacando a una garza que se ha dado la vuelta y le planta cara. Esta figura repetitiva, inspirada en un tipo de caza frecuente en la época, es en realidad un símbolo del deseo sexual. Uno de los implicados posee al otro. El halcón, arrojada ave de presa, ataca a la cobarde garza apuntando al corazón. Pero las apariencias engañan. El halcón se asimila a la dama y la garza al amante. La noble dama seduce al amante y se adueña de él y de su corazón. Sobre Narciso, que solo se quiere a sí mismo, el halcón ignora a la garza. En los tapices de Cluny, el halcón persigue a sus presas, pero aún no ha atacado. El material heráldico parece ir en el mismo sentido. El noble caballero debe conquistar a su dama. Las lanzas de torneo están alzadas, lo que significa que el combate amoroso es inminente o se haya suspendido. El pabellón figura en numerosas novelas de caballería. Está bordado con signos de oro parecidos a llamas, las llamas de la pasión. En ese sentido, la dama no renunciaría a los placeres de este mundo, depositando su joya como se ha sugerido, sino que se estaría despojando antes de entrar bajo el pabellón. El grifón espera pacientemente como un amante fiel. El león, símbolo de fuerza viril, ruge. El unicornio, representación de la castidad, está atento. Ambos subrayan la solemnidad y la intensidad de un momento quizá erótico. A mi único deseo, o bien mi único deseo, podría haber sido la orgullosa divisa de los levistas. En la villa del gracioso deseo. De leal corazón henchido de alegría, mi señora, mi único deseo. En esta poesía de Charles d'Orléans o en las novelas de la época, la palabra deseo suele evocar el sentimiento amoroso. Pero la inscripción es extraña. Mientras que único está separado de mí y de deseo por figuras formadas por rombos, tras la A hay un punto y tras deseo 2 puntos seguidos de una letra que podría ser la I. Así la inscripción debería leerse mi único deseo, flanqueada por 2 iniciales. La primera sería la de la persona a quien carga la obra y la segunda la de la persona a quien se dedica la obra. El primo de Jean Léviste, Aubert, estuvo casado con Jeanne Baillet. La J se escribía I. El hijo de Aubert, Antoine, se casó con Jacqueline Raguier. La A y la I podrían valer para esos 2 personajes de alto rango. Los nudos de las cuerdas que sujetan el pabellón también rodean las 2 letras A e I. Como los nudos traducían el lazo conyugal o amoroso, las iniciales desempeñaban una importante función en los tapices de la época, que solían ser regalos de boda o de pedida de mano. Por último, la divisa podría ser en francés un anagrama de leviste, ya que la T y la D solían confundirse. ¿Puede indagarse aún más el jeroglífico? En la vista, la dama sostiene el espejo en el que se mira el unicornio. En el oído, acciona un órgano para el solo placer del león, del unicornio y de los otros animales. En el olfato, trenza una corona, pero el que huele una rosa es el mono. En definitiva, las damas y sus damas de compañía no pertenecen a nuestro mundo, parecen ausentes de él. En la Edad Media, las mujeres no llevaban jamás la cabeza descubierta.
La cabellera al desnudo, el cabello levantado o peinado con coleta, inspirado sin duda en alguna estatua greco-romana, habla de una mujer o una diosa de la antigüedad. Galatea, Flora, Penélope. Pues bien, el cabello recogido con coletas enhiestas, turbantes o diademas era propio de las sibilas de una serie de grabados florentinos editados en 1470. Esas profetisas de la antigüedad fueron recuperadas por la Iglesia Católica, porque se suponía que habían anunciado la llegada de Cristo. Estas sacerdotisas muy valoradas figuran en el pavimento de la Catedral de Siena y en muchos otros monumentos. Las sibilas eran 10, exactamente el número total de personajes femeninos de la colección de tapices si sumamos damas y damas de compañía. ¿Por qué entonces un sexto tapiz? En noviembre de 1474, Lorenzo de Médicis pide a un filósofo de su corte, Marsilio Ficino, que comente el banquete de Platón. Ficino, erudito helenista, elabora toda una teoría sobre la belleza. Para alcanzar el conocimiento de la belleza, el hombre dispone de 6 vías, sus 5 sentidos, y un sexto, el entendimiento. Tacto, gusto y olfato permiten conocer la materia. Oído, vista y entendimiento, la mente. Estos 3 últimos bastan para el amor. El amor es deseo de belleza, y la belleza es Dios. La búsqueda de amor es, por ende, la búsqueda de Dios. El más ardiente deseo es considerado así como una manifestación divina. La diosa Venus constituye el centro de esas especulaciones filosóficas. Esta teología del amor tuvo una repercusión inmediata en toda Europa. El razonamiento de Ficino llega enseguida a la corte de Borbón, donde Ana de Francia, hija de Luis XI, y su esposo Pierre de Beaujeu asumen la regencia al fallecer el rey. Justamente en el Bourbonnais, la región de los duques de Beaujeu, se encargaron los tapices de los Levistes y otros del mismo estilo. Uno de los eruditos que gravitan en torno a los Beaujeu, Sinforiano Campeggio, redacta a petición de la regenta un libro de las profecías, dichos y vaticinios de las sibilas, que comprende tanto la traducción de las profecías de las sibilas como el comentario de Ficino sobre el amor. Se estaban creando los cimientos de una nueva corriente filosófica que reunía mundos dispares. La heráldica, vinculada a la tradición aristocrática de los torneos, pero que puede entenderse también como justa amorosa. La poesía cortesana, que retoma del cristianismo la idea del paraíso para convertirlo en jardín de amor. Los bestiarios, que transforman a los animales en representaciones de las pasiones humanas. El mundo maravilloso de los cuentos con sus objetos mágicos. Por último, unos personajes de mitologías antiguas, las sibilas, especie de hadas, sirven de intermediarias entre esos mundos imaginarios. Todos esos sentidos secretos se han condensado en 6 momentos extraños que no podemos percibir como lo hacían los iniciados de la época. Sin embargo, nos sigue llegando su mensaje, el del deseo, es decir, la búsqueda de la belleza.